Entonces agrego, todos están vendiendo algo. Cuando regreses a tu casa, fíjate que todo lo que tienes, la estufa, el refrigerador, el sofá, la televisión, las camas, todo lo que tienes, alguien te lo vendió. Cuando estés manejando en la calle, observa todo lo que ves. Todo lo que tú tienes alguien te lo vendió o te lo robaste. Si te lo robaste, sal de mi oficina en este momento porque no hago negocios con personas que roban, yo hago negocios con personas que venden. No me había dado cuenta que el vender era tan importante en los negocios, dije. No me había dado cuenta que si quería ser rico, tenía que aprender a cómo vender. Si quieres ser exitoso en la vida, tienes que aprender a cómo vender, padre rico agregó. Fíjate en el mundo real. Los políticos que ganan las elecciones son excelentes vendedores. Los más exitosos líderes religiosos son excelentes vendedores. Los mejores profesores son los mejores vendedores. Los niños nacen como excelentes vendedores. ¿Te das cuenta? Si ya me quedó claro, dije. Pero estoy aterrorizado acerca de vender. Escuchando aquel comentario lleno de sinceridad, padre rico asintió y se quedó pensando un poco en silencio. Gracias por tu honestidad, finalmente dijo. La mayoría de las personas está aterrorizadas acerca de vender. La mayoría de las personas están aterrorizadas por el rechazo. En lugar de admitir su miedo, hablan muy mal de los vendedores diciendo cosas como, no soy un vendedor, soy un profesional educado. ¿Quieres decir que las personas mienten acerca de sus miedos? Dije. Fingiendo que el hecho de vender está por debajo de ellos. Así es, eso es correcto. Muchas personas que tienen miedo de vender no la admitirán. Así que ven para abajo a las personas que venden o a los profesionales de las ventas, contestó padre rico. Y las personas que hacen eso por lo regular son personas pobres, pobres en una o dos áreas de sus vidas. Frecuentemente son pobres en su éxito personal o en el amor. La mayoría de las personas que no pueden vender son personas que viven por debajo de sus medios, compran en ofertas, o viven frugalmente simplemente porque tienen miedo a vender. Su miedo a vender y la falta de habilidades de ventas los mantienen pobres. ¿Pero que no la mayoría de las personas tienen miedo al rechazo? Pregunte, las personas exitosas aprenden a sobreponerse a sus miedos, en lugar de dejar que sus miedos manejen su vida. Así es, por supuesto, dijo padre rico. Por esto las personas exitosas aprenden a sobreponerse a sus miedos en lugar de dejar que sus miedos manejen su vida. Es por eso que volé a Honolulu con mis últimos $, para tomar aquel curso de ventas. Por esto te di el consejo que me di a mí mismo antes. Mi consejo es aprender a vender. Lo voy a decir de nuevo, cuando alguien es una persona pobre, fracasada, o solitaria, es porque él o ella han fallado en vender algo. Si tú quieres obtener lo que quieras, tienes que vender algo primero. Así que puedo comprar todo lo que yo quiera. Siempre y cuando yo pueda vender. Pregunté. Padre rico asintió, por esto que vender es la habilidad más importante. ¿Estás listo para aprender a cómo vender? Mi educación en ventas se inicia después de platicar. Decidí tomar el consejo de padre rico y muy pronto estaba solicitando un empleo para ambas compañías IBM y Xerox. Estaba solicitando el empleo en estas compañías no por su plan de compensación pero sí por su entrenamiento en ventas. Muchas compañías de mercadeo en red también ofrecen excelentes programas de entrenamiento para su gente. Para mí el aprender a vender y el aprender a sobreponerme a mi miedo al rechazo es la mejor educación que he recibido hasta ahora. El aprender a vender cambió mi vida. El aprender a vender cambió mi futuro. Sacando al ganador que está dentro de ti hay más que solo aprender a vender en el entrenamiento para ventas. Cuando apenas iniciaba con Xerox, yo era extremadamente tímido. Aunque yo había tenido un excelente entrenamiento con Xerox, mis miedos evitaban que siguiera tocando puertas o llamando por teléfono. Sigo teniendo los mismos miedos hoy. La diferencia es que finalmente gané confianza en mí mismo para sobreponerme a mis miedos personales, y hacer esta llamada o tocar esa puerta. Si yo no hubiera aprendido a sobreponerme a mis miedos, el perdedor dentro de mí hubiera ganado. Padre rico decía muy a menudo, hay una persona rica y también una persona pobre dentro de cada uno de nosotros. También hay un ganador y un perdedor dentro de cada uno de nosotros. Cada vez que cada uno de nosotros dejamos salir nuestros miedos, nuestras dudas o nuestra baja autoestima gana, el perdedor gana. El aprender a vender es aprender a sobreponernos al perdedor que tenemos dentro. El aprender a vender también saca al ganador que tenemos dentro. Una de las bellezas del mercadeo en red es que te da la oportunidad de encarar tus miedos, manejar tus miedos, sobreponer tus miedos y dejar que el ganador en ti gane.
La belleza de las compañías de mercadeo en red es que los líderes de la organización tienen la paciencia para trabajar contigo mientras estás aprendiendo. En el mundo real de los negocios, si no puedes vender en 3 o 6 meses, te despiden. Xerox fue un poco más generosa. Ellos me dieron un año completo para aprender y otro año de prueba. Si no hubiera tenido esos 2 años, estoy seguro que me hubieran despedido. Finalmente, justamente antes de ser despedido, mi autoconfianza empezó a crecer, mis ventas mejoraron, y 2 años después, fui de manera consistente el número 1 o número 2 de mi oficina. Más importante que mi cheque de paga haya crecido, fue que mi autoestima se reconstruyó. El haber obtenido de regreso mi autoestima y mi autoconfianza no tiene precio. Y eso me ha ayudado a ganar millones de dólares. Por eso, siempre estaré agradecido con la corporación Xerox y el staff que me enseñó a mí a cómo vender, pero todavía más importante, a cómo sobreponerme a mis demonios, dudas y miedos. Hoy día recomiendo fuertemente el mercadeo en red porque la industria ofrece la misma oportunidad de fortalecer y reconstruir tu autoconfianza que la corporación Xerox me ofreció a mí. El entrenamiento en ventas me ayudó a conocer a la mujer de mis sueños como nota al margen, sin mis habilidades de ventas y más importante mi autoconfianza, dudo mucho que me hubiera casado con la mujer de mis sueños. Cuando apenas conocí a Kim, pensé que ella era la mujer más hermosa en el mundo. Hoy la encuentro aún más bella porque ella es bella por fuera, pero aún más bella por dentro. Cuando la vi por primera vez, me quedé sin habla. Tenía miedo de caminar hacia ella. De cualquier manera, el entrenamiento en ventas de cómo sobreponerme a mis miedos estaba por dar resultados. En lugar de esconderme en el fondo del salón, sentándome solo a comer botanas, y a verla desde lejos sin hablarle, que era lo que yo hacía cuando veía a una mujer que me atraía, caminé audazmente hacia adelante y dije, hola. Mi entrenamiento en ventas estaba dando resultados. Kim volteó, sonrió con su hermosa sonrisa, y yo me enamoré. Ella fue muy amigable, encantadora y pudimos hablar de cualquier cosa. Parecía que estábamos juntos. Ella era justo como en mis sueños. De cualquier manera, cuando la invité a salir, ella dijo, no. Como yo era un vendedor, le seguí preguntando una y otra vez y decía de nuevo, no. A pesar de que mi autoconfianza quedó magullada y mi ego masculino apagado, la seguía invitando a salir. De nuevo la respuesta fue, no. Esto fue así como por 6 meses. Por 6 meses ella dijo, no. Si yo no hubiera aprendido a sobreponerme a mis dudas y a mí mismo, no hubiera podido mantenerme preguntándole por 6 meses. Estaba dolido por dentro. Cada vez que ella decía, no. Me iba a esconder para lamer mi ego lastimado. Después de 6 meses de ser rechazado, mi frágil ego masculino estaba desinflado, pero me mantuve invitándola. Finalmente un día ella dijo, sí hemos estado juntos desde entonces. Mientras estuvimos saliendo, muchos de mis amigos hombres me decían, no puedo creer que ella salga contigo. Ella es un zorro y tú un perrito. Se ven como la bella y la bestia. Silenciosamente podía escuchar lo que mi padre rico me había dicho, vender es la más importante habilidad de negocios. También es la habilidad más importante de la vida. Puedes ver las fotos de Kim y la mía en la parte de atrás del libro, Retirado jóvenes y retirado ricos. Es una foto de Kim y yo en una isla en Fiji, montando a caballo, sonriendo de oreja a oreja. Desde mi corazón, yo sé que no lo hubiera logrado en la vida sin Kim. Ella es la mujer de mis sueños y ella hizo que mi vida estuviera completa. Este año, 2003, estamos celebrando 17 años de casados. Una palabra de rechazo. El otro día escuché un comercial en la radio que decía, este es un gran negocio, no son ventas. Entonces pensé para mí mismo, ¿qué clase de persona puede ser atraída a un empleo, mucho menos a un negocio, que no sean ventas? Entonces me di cuenta que la mayoría de las personas son atraídas por un empleo que no sean ventas. Aunque todos vendemos algo. Entre más pensaba en ello, me daba más cuenta que la mayoría de las personas no están en contra de las ventas, a la mayoría de las personas no les gusta el rechazo. Lo sé porque así lo siento en mí. Odio ser rechazado. Así que como la mayoría de las personas odian el rechazo, pensé que debería de agregar este pensamiento, un diferente punto de vista sobre la palabra rechazo. Hace más de 20 años cuando yo estaba luchando como vendedor de Xerox, fui con mi padre rico y le dije que odiaba el rechazo. Le dije, más que odiar el rechazo, vivo con el miedo al rechazo. Me encuentro a mí mismo haciendo lo que sea necesario para evitar cualquier situación en donde pueda ser rechazado. A veces pienso que preferiría morir que ser rechazado. Cada vez que toco una puerta y la secretaria dice, ya tenemos una copiadora.
Oh, no estamos interesados en una nueva copiadora, especialmente de Xerox. Oh, el jefe no quiere hablar con vendedores. Oh, nos gusta su propuesta pero vamos a comprar con su competidor IBM. Me gustaría cavar un hoyo y morir ahí mismo. Entre más pienso en ser rechazado, más quiero dejar las ventas e irme corriendo. Entre más me alejo del rechazo, mi jefe me dice más veces que me tendrá que despedir. Rechazo igual éxito para mí, mi miedo al rechazo, mi baja autoestima y mi falta de autoconfianza estaban arruinando mi vida. En la superficie, yo parecía confiado y abierto. Yo crucé como un John Wayne en la marina, si me veías desde afuera, pero verdaderamente, en la parte interna, yo era Pee Wee Herman. Yo estaba en ese punto bajo en mi vida justo antes de ser despedido que Padre Rico me dijo algunas de sus mejores palabras de sabiduría. En aquel día, el día en que fui puesto a prueba por mi gerente de ventas en Xerox, Padre Rico me dijo, las personas más exitosas en el mundo son también las personas más rechazadas del mundo. ¿Qué? Pregunté sin estar seguro de que había escuchado correctamente. ¿Las personas más exitosas en el mundo son también las personas más rechazadas del mundo? Ya me escuchaste, dijo Padre Rico. Y por el otro lado, las personas que son menos rechazadas son las menos exitosas. Así que si quiero ser exitoso en la vida, necesito ser rechazado una y otra vez, dije. ¿Ya lo entendiste? Sonrió Padre Rico. No lo entiendo muy bien. Por favor, explícame un poco más. Le pedí. Fíjate en el presidente de los Estados Unidos. El 49% de los votantes, millones de ellos, votaron en contra de él. Ellos lo rechazaron. ¿Alguna vez has tenido millones de personas rechazándote? No, conteste. Bueno, cuando las tengas, serás famoso y exitoso. Pero también tiene millones de personas que lo aceptan, agregue eso es verdad, dijo Padre Rico. Pero ¿cómo habría logrado llegar a ser presidente de los Estados Unidos si hubiera tenido miedo al rechazo? No, yo creo que no. Sé que muchas personas más que rechazarlo, lo odian. Él tiene que tener guardaespaldas alrededor porque hay personas que quisieran matarlo. No creo que yo pudiera aguantar ese tipo de presión. Y por esto quizás tú no has logrado el tipo de éxito que quieres o que eres capaz de obtener. El punto es que a nadie le gusta ser rechazado. Pero la lección del día es que las personas que están corriendo alejándose del éxito son las menos exitosas del planeta. Eso no significa que no sean personas agradables, solo significa que no son tan exitosas como las personas que son más rechazadas. Personas que no huyen del rechazo. Así que si quiero tener éxito en la vida, ¿necesito arriesgarme a ser más y más rechazado? Pregunté. Así es, eso es correcto, dijo Padre Rico. Fíjate en el Papa. Él es un gran hombre y un gran líder religioso y aún así es muy rechazado. Millones de personas no le gusta lo que él dice o por lo que él lucha. Eso significa que en lugar de actuar como un apocado y dejar que mi gerente de ventas me despida, debería de ir afuera e iniciar a ser rechazado. Bueno, si tú no inicias a ser rechazado, definitivamente vas a ser despedido, sonrió Padre Rico. Mira, no seas un tonto que te eches a correr por el mundo para estrellar tu cara contra las paredes de la vida. Sí, tienes que tomar el riesgo de ser rechazado, pero también debes de aprender del rechazo y eso significa corrección. Rechazo y corrección, dije. Asintiendo, Padre Rico escribió la fórmula que él aprendió en su entrenamiento en ventas hace muchos años en Honolulu, el entrenamiento porque pago $200. Rechazo y corrección igual educación y aceleración. Yo he seguido esta fórmula por años. Cada vez que he sido rechazado, me pregunto a mí mismo, ¿qué hice mal? ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? Si no se me ocurre ninguna buena respuesta, entonces platico con alguien más acerca de la llamada de ventas, para revisar lo que pasó, quizás repitiendo la situación actuando un poco, en donde mi amigo es el comprador y yo el vendedor. El punto es que yo no le digo a las personas que me rechazo cosas como tonto, vago, estúpido, o perdedor. Suspendo todas estas tonterías y mentalmente agradezco a las personas por darme la oportunidad de aprender, corregir y mejorarme a mí mismo, y entonces me pregunto a mí mismo. La próxima vez, ¿cómo puedo yo manejar la situación de una manera diferente y mejor? Y eso te conduce a tu educación y a tu aceleración en la vida, agregué. En mi opinión, esta es la fórmula del éxito para todo en la vida, Padre Rico dijo. Pero si yo evito el rechazo, ¿el proceso no inicia? Pregunté. El rechazo es el inicio de la educación. Asintiendo, Padre Rico sonrió y dijo, ya lo entendiste.
Es por eso que las personas que evitan el rechazo son, a la larga, menos exitosos en la vida que aquellos que enfrentan el rechazo. La mayoría de las personas no son exitosas porque no han sido suficientemente rechazadas todavía. Entre más me arriesgo a ser rechazado, la posibilidad de ser aceptado aumenta. Ya lo tengo, dije sonriéndole a mi padre rico. Unos cuantos días después, me propuse como voluntario para trabajar en una campaña de caridad, haciendo llamadas en su equipo de promotores pidiendo ayuda económica para la causa. No estaba haciendo aquello por dinero. Lo estaba haciendo porque por un lado podía ayudar a una causa respetable y además para ser rechazado más. Me di cuenta que trabajando en Xerox, mis rechazos por día eran muy bajos. Al estar haciendo llamadas pidiendo ayuda en la noche, pude conseguir que los rechazos aumentaran. Sabía que entre más fuera rechazado, más podía corregir. Entre más corrigiera, más educado estaría. Y entre más educado estuviera, más exitoso me volvería. 3 noches por semana, después del trabajo en Xerox, trabajé en las oficinas de esta campaña de caridad. Por un año, estuve haciendo llamadas telefónicas pidiendo ayuda, gratis. En aquel año, fui de casi ser despedido de Xerox hasta llegar a ser su vendedor número 1 por los siguientes 2 años. Una vez que conseguí el éxito en ventas en Xerox, renuncié y me puse a trabajar tiempo completo en lo que entonces era mi negocio de tiempo parcial de las carteras de nylon y velcro para surfistas. Yo inicié entonces mi viaje dentro del cuadrante B. La lección que yo aprendí fue que entre más me arriesgaba a ser rechazado, la posibilidad de ser aceptado aumentaba. 98% rechazo. Antes de moverme a la materia del rechazo, pienso que es mejor ofrecerte algunas realidades del mundo real en esta materia. Cuando estuve temporalmente en la escuela de negocios, uno de los profesores dijo, para ser exitosos en los negocios, necesitas estar en lo correcto el 51% del tiempo. En mi opinión, esta es una información inexacta. En realidad, una persona puede ser muy exitosa con un mucho más bajo porcentaje de éxito. Por ejemplo, en el negocio de correo directo, si una compañía envía 1 millón de piezas de correo, solo obtienen el 2% de respuestas, que se considera en la mayoría de los casos como una muy exitosa respuesta. Lo que en realidad significa que hay 98% de personas diciendo, no. 98% de correo rechazado y aún así pueden ser exitosos. De hecho, para la mayoría de las campañas en masa, un 98% de rechazo se considera excelente. La lección para ti en esto es: si quieres ser más exitoso en la vida, simplemente busca ser rechazado más veces y entonces hacer las correcciones necesarias. La belleza del negocio del mercadeo en red es que los líderes te animan a ir allá afuera y tomar algunos rechazos extras. ¡Qué oportunidad! Si en verdad deseas un gran éxito en la vida, únete a una compañía de mercadeo en red y aprende a sobreponerte a tus miedos al rechazo. Si pasas 5 años haciendo eso, te apuesto que para el resto de tu vida tendrás mucho más éxito. Por lo menos eso me ha pasado a mí. De hecho, yo continúo buscando más y más oportunidades de rechazo. Es por eso que he aprendido a ser un orador público y he ido a la televisión con mis infomerciales. Hoy día millones de personas de todo el mundo están rechazándome. Es por eso que cada vez me estoy volviendo más y más rico. Enseñar en lugar de vender. El mercadeo en red ofrece mayores retos que los que Xerox me ofreció a mí. La razón por que yo digo esto es: en Xerox todo lo que yo hice fue aprender a vender. En el mercadeo en red no solo aprendes a vender, también aprendes a enseñar a otros a vender. Si tú puedes vender, pero no puedes enseñar a otros a vender, no serás exitoso en el mercadeo en red. Esto significa que la cosa más grande del mercadeo en red es que si vas a ser exitoso, deberás ser un excelente profesor. Si te gusta enseñar, te va a ir muy bien en el mercadeo en red. Personalmente, el enseñar es mucho más satisfactorio que solo vender. Para mí, la belleza del negocio de mercadeo en red es que el negocio te entrena para ser un profesor o maestro, no solo un vendedor. Si te gusta aprender y enseñar, un negocio de mercadeo en red es un excelente negocio para unirte a él. Es por eso que he titulado este libro, La Escuela de Negocios para personas que gustan de ayudar a otras personas. Los gerentes de ventas no venden, ellos enseñan. Mientras estuve haciendo mi investigación de mercado de los diferentes negocios de mercadeo en red, encontré muchas personas exitosas que trabajaban muy duro y podían vender, pero no eran exitosos en su negocio. La razón por la que ellos no eran exitosos es que estaban vendiendo para aquellos que no podían vender. Por ejemplo, yo fui a una reunión y el nuevo dueño de negocio había invitado a varios de sus amigos y familiares para que asistieran y conocieran la oportunidad de negocio.
Estando sentado en aquel salón escuchando la presentación, me di cuenta que el patrocinador del nuevo dueño de negocio dio por completo la presentación. El nuevo dueño de negocio no dijo ninguna palabra. Después de la reunión, le pregunté al nuevo dueño de negocio si su patrocinador líder había pasado algún tiempo enseñándole a él las tuercas y tornillos de vender. Él me contestó, no. Mi patrocinador solo quiere que le reúna tantas personas como sea posible para la reunión. Él es el único que hace la venta, porque es el mejor vendedor. En ese mismo momento supe que había un defecto en ese particular sistema educativo de esa compañía de mercadeo en red. Primero, el entrenamiento era una broma. Esa compañía tenía una lista de lecturas recomendadas, pero no todos leían ninguno de los libros. Segundo, ellos solo querían que las personas que iniciaban el negocio trajeran a sus amigos y familiares para que el mejor vendedor pudiera venderles. Esto no era una escuela de negocios, era una escuela de ventas. Mientras que estuve en Xerox, mi gerente de ventas, Charlie Robinson, fue uno de los mejores profesores que he tenido. Yo hacía las citas y Charlie estaba conmigo durante la llamada de ventas. Durante la llamada casi no decía palabra. Después de la llamada, íbamos a su oficina y analizábamos la presentación de ventas. Entonces comentábamos mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Después de la lección y correcciones, Charlie entonces ejecutaba varios ejercicios y entrenamientos de ventas para fortalecer mis habilidades, especialmente la habilidad de sobreponerme a los rechazos. Así fue como me convertí en vendedor. Me convertí en vendedor porque tuve un excelente maestro. Además de ser un excelente vendedor por sí mismo, una vez que Charlie se convirtió en gerente de ventas, él tuvo que convertirse también en profesor. Y él fue un excelente profesor también. Por esto él se sentaba callado en la mayoría de mis presentaciones y llamadas de ventas. Ocasionalmente salía a escena para decirme qué hacer, pero la mayoría del tiempo solo estaba ahí sentado y callado dejando que yo cometiera algunos errores. El mensaje es: para ser exitoso en el mercadeo en red, tú tienes que ser como Charlie Robinson. Un excelente vendedor y un excelente profesor. Una vez que tú aprendas a hacer esto, el negocio se convierte en un sueño hecho realidad. Perros de ventas. Mi querido amigo por más de 20 años, Blair Singer, un consejero de padre rico y autor del libro Perros de ventas, que he estado vendiendo por años. Ambos iniciamos en Hawaii como representantes de ventas novatos. Él se unió a la corporación Burroughs, hoy día conocida como Unisys, por el mismo tiempo yo me uní a la corporación Xerox. Ambos fuimos a través del mundo corporativo de entrenamiento en ventas. Una cosa que tanto Blair como yo hemos observado es que muchos dueños de negocios de mercadeo en red deben aprender a vender, pero fracasan porque fallan en convertirse en excelentes gerentes de ventas. En el mundo corporativo de América, los gerentes de ventas son profesores, no solo vendedores. En su libro Perro de Ventas, Blair comenta los diferentes tipos de vendedores que se encuentran en cualquier organización de ventas y de cómo cada perro necesita ser entrenado de manera diferente. Blair dice, la razón por la que el entrenamiento es tan importante en un negocio de mercadeo en red es porque no solo debes aprender a vender, también tienes que aprender a enseñar a otros a vender. Si no le enseñas a los otros a vender, no será exitoso en el negocio del mercadeo en red. La deuda de la tarjeta de crédito. Una de las razones de que muchas personas tengan una deuda en su tarjeta de crédito es porque no pueden vender. Cuando las personas compran cosas a crédito, están en realidad vendiendo su futuro, vendiendo su trabajo futuro. En muchos casos, cuando se usan las tarjetas de crédito, las personas están vendiendo su mañana para poder comprar algo hoy. La razón por la que la mayoría de las personas tienen deudas de las tarjetas de crédito es porque han sido enseñados a ser grandes compradores, pero no grandes vendedores. En lugar de vender tu mañana, te recomiendo unirte a un negocio de mercadeo en red y aprender a cómo vender. Si tú aprendes a vender, y construyes un negocio exitoso de mercadeo en red, podrás usar tu tarjeta de crédito para comprar lo que tú quieras y pagar el saldo de la tarjeta de crédito al final de cada mes. Para mí tiene mucho más sentido que vender tu futuro. Tú y yo sabemos que no queda mucho futuro por delante, una vez que lo vendemos. En resumen, dicho de una manera muy sencilla, la capacidad para vender es una habilidad de vida muy importante para todos. Aún mi gata vende. De hecho, mi gata es mejor vendedora que la mayoría de las personas. Cada mañana, si no la alimento cuando tiene hambre, entonces mi pequeña gatita me dejará saber qué es lo que quiere y cuándo lo quiere. Los humanos están entrenados para no hacer eso. Un negocio de mercadeo en red puede restaurar tu habilidad natural para obtener lo que quieres en la vida.
enseñándote a cómo vender y enseñándote a cómo enseñarles a otros a vender. El siguiente valor. En el siguiente capítulo, vamos a revisar el cómo el negocio de mercadeo en red te ayuda a desarrollar tus habilidades de liderazgo. Mi padre rico decía, en el cuadrante de las habilidades de liderazgo no son opcionales. Capítulo 8. Valor número 6. Liderazgo. Ambos, mi padre rico y mi padre pobre, fueron grandes líderes. Mi verdadero padre fue el secretario de Educación del estado de Hawái. Él fue un excelente orador y estuvo trabajando diligentemente para mejorar la calidad de educación de los niños en el estado. Mi padre rico también fue un excelente líder. Él inspiró a sus empleados y a sus inversionistas para que lo ayudaran a construir un gran imperio de negocios. Cuando regresé de Vietnam, mi padre rico me recordó la importancia de trabajar para desarrollar mis habilidades de liderazgo. Él dijo, los líderes hacen lo que la mayoría de las personas temen hacer. Debe ser por eso que hay muy pocos líderes de negocios en el cuadrante D. En este capítulo, comentaré el valor de las habilidades de liderazgo que una persona desarrolla en el negocio del mercadeo en red. Una de las razones por las que mi padre rico me animó a ir al cuerpo de marinos, y luego ir a Vietnam, fue para desarrollar mis habilidades de liderazgo. En Vietnam, descubrí que los más grandes líderes no eran las personas duras que gritaban y chillaban o que eran físicamente abusivos. En el calor de la batalla, encontré que los mejores líderes eran a menudo callados, valientes y cuando ellos hablaban, le hablaban a nuestros espíritus y almas. Uno de los grandes valores del negocio del mercadeo en red es que ayuda a construir esa clase de habilidades de liderazgo en sus líderes. El liderazgo no es opcional. Mi padre rico siempre decía, se encuentran líderes en cada cuadrante. De cualquier manera, no tienes que ser un líder para ser exitoso en cada cuadrante. Excepto en el cuadrante B. En el cuadrante B, las habilidades de liderazgo no son opcionales. Y él continúa diciendo, el dinero no va a los negocios con los mejores productos o servicios. El dinero fluye hacia los negocios con los mejores líderes y el mejor equipo de administración. Si te fijas en el cuadrante del flujo del dinero, hay líderes en cada uno de los cuadrantes. De primero. Mi padre pobre, por ejemplo, fue un líder dinámico en el cuadrante E, mientras que mi padre rico fue un líder en los cuadrantes D. Y desde muy temprana edad, ambos de mis padres hicieron énfasis en la importancia de desarrollar mis habilidades de liderazgo. Es por eso que ambos me recomendaron que ingresara a los Boy Scouts, practicara deportes, y que entrara en la milicia. Cuando observo hacia atrás, buscando cuál fue el mejor entrenamiento que mejor apoyó mi éxito financiero y profesional, puedo decir que no fue ninguna materia que haya aprendido en la escuela, pero el entrenamiento que yo recibí en los Scouts, deportes y la milicia es lo más ha ayudado. En 1974, salí manejando de la estación aérea del Cuerpo de Marinos por última vez, dejando atrás el mundo militar para entrar en el mundo de los negocios. Recuerdo preguntándome a mí mismo, me pregunto si mis habilidades de liderazgo son suficientemente buenas. Aquellos de ustedes que ya saben lo que me pasó después de dejar la milicia, también saben que el entrenamiento de liderazgo que recibí en los Scouts, deportes y la milicia no fueron suficientes para los desafíos del mundo de los negocios del cuadrante D que me estaban esperando. Tuve que aprender mucho más. La razón de que mis habilidades de liderazgo militares eran inadecuadas es debido sencillamente a las reglas, el contexto y el ambiente son diferentes entre la milicia y el mundo de los negocios. Cuando me preparaba para la guerra, nosotros sabíamos que si éramos líderes mediocres, las personas morirían. En el mundo de los negocios, si eres un líder mediocre, solo eres demandado o alguien enviará una queja con su representante sindical. En la milicia nosotros estábamos motivados por el miedo a morir, el valor del equipo, y la importancia de la misión. En el mundo civil, yo encontré los valores de motivación exactamente opuestos, dinero no misión, individuo no equipo, y administración no liderazgo. Es debido a estas diferencias de valores que tuve tiempos difíciles en el mundo de los negocios y continúo luchando con las diferencias hoy día. Yo sé que cuando un empleado va a un meeting de la compañía, los gerentes platican acerca de la misión de la compañía, la importancia del espíritu del equipo, y todos esos elevados ideales. Pero, en la mayoría de los negocios hoy día, he encontrado que el dinero, los beneficios y la seguridad son el verdadero pegamento. Cuando empecé a fijarme en las diferentes compañías de mercadeo en red, empecé también a encontrar que muchos líderes, de nuevo no todos ellos, tenían los mismos valores que yo encontré antes en los líderes militares. Ellos valoran la importancia de la misión, el equipo, y la importancia de la libertad. La mayoría de los líderes en el negocio del mercadeo en red que yo conocí, jóvenes o viejos, eran verdaderamente inspiradores.
No eran como la mayoría de los gerentes que piensan que son líderes, que yo encontré en el mundo corporativo. Los gerentes no son líderes para mí. Uno de los más grandes valores del negocio del mercadeo en red es el entrenamiento de liderazgo que tú recibes. Un entrenamiento que te da a ti la educación, el tiempo y la oportunidad de desarrollar una de las más importantes habilidades de los negocios. Las habilidades de liderazgo son esenciales para el éxito en el cuadrante B. Estas habilidades son muy diferentes de las habilidades de administración necesarias en los cuadrantes E y A. Quiero que me entiendan bien. Las habilidades de administración son habilidades muy importantes. Pero uno debe conocer las diferencias entre las habilidades de administración y las habilidades de liderazgo. Y si tú las has desarrollado, ¿cuándo se deben de usar? Como mi padre rico dijo, los gerentes no necesariamente son líderes y los líderes no son necesariamente gerentes. Siempre que conozco a alguien de los cuadrantes E o A que están teniendo dificultades para hacer la transición hacia el cuadrante B, muy a menudo encuentro a alguien con muy buenas habilidades técnicas, o habilidades administrativas, pero muy poca capacidad de liderazgo. Por ejemplo, un amigo de un amigo vino conmigo porque él quería conseguir algo de dinero para iniciar su propio restaurante. Él es un brillante y bien entrenado cocinero con muchos años de experiencia en cenas finas. Él tenía un concepto nuevo y único para su restaurante, un plan de negocios bien escrito, unas buenas proyecciones financieras, un local excelente ya elegido y una clientela que lo seguiría a su nuevo restaurante, solo si él pudiera conseguir a alguien que invirtiera los $500,000 que necesitaba. Han pasado 5 años desde que escribió su plan de negocios. Y conste que es un gran plan, pero a todos a los que les ha pedido que inviertan en su plan de negocios, incluido yo mismo, lo habíamos dejado caer. Hoy día, él sigue trabajando en el mismo restaurante como empleado, sigue siendo un gran cocinero, y sigue buscando conseguir su capital de inicio de $500,000. No sé por qué los otros inversionistas no invirtieron con él, pero puedo decir por qué yo no invertí. Las siguientes son las razones por lo que yo no invertí en su negocio. Razón 1. A pesar de que él tenía la experiencia, el encanto y el carisma, le faltó las habilidades de liderazgo para inspirar confianza. A pesar de que él puede iniciar un restaurante y manejarlo exitosamente, dudo mucho que pueda construir una gran cadena de restaurantes. Su falta de confianza dice, yo seré exitoso, pero siempre seré pequeño. En otras palabras, él tiene excelentes habilidades de administración, pero dudo mucho que tenga las habilidades de liderazgo necesarias para hacer que su plan funcione. No dudo que pueda manejar 10 restaurantes, pero dudo que tenga las habilidades de liderazgo que necesita para crear un negocio que construya 10 restaurantes. Él necesita un socio de negocios con las habilidades de liderazgo y las habilidades de negocios, pero como es una persona típica moviéndose del cuadrante E al cuadrante A, él no quiere saber nada de socios. Él quiere construir su negocio de sueño a su manera. Razón 2. Cuando te fijas en el cuadrante del flujo del dinero, la diferencia entre los cuadrantes A y D, solo es el tamaño. Por ejemplo, si tú escuchas a alguien decir, quiero abrir un puesto de hamburguesas en la esquina de la calle 6 y la calle Vine, te puedes dar cuenta que esa persona va a estar atorada en el cuadrante A por mucho tiempo. Ahora si tú escuchas a alguien decir, quiero abrir un puesto de hamburguesas en cada esquina de la calle principal de cada ciudad importante alrededor del mundo, y llamaré a este negocio McDonald's, instantáneamente te darás cuenta que esta persona planea abrir el mismo puesto, pero esta persona planea construir un negocio en el cuadrante D. En otras palabras, es el mismo negocio de hamburguesas, pero en diferentes cuadrantes. Mi padre rico diría, la diferencia en el número de esquinas es la diferencia en el liderazgo. De cualquier manera, yo no invertí porque dudé que pudiera recuperar mi inversión. No porque el negocio pudiera fallar, yo dudé que pudiera recuperar mi inversión porque él probablemente siempre permanecería pequeño, aunque exitoso. Adicionalmente, si él me pagara, podría pasar mucho tiempo para que lo hiciera. Si tú le preguntas a la mayoría de los inversionistas, ellos no están interesados en qué tan bueno es un restaurante, ellos quieren saber qué tan grande puede crecer la cadena de restaurantes. Razón 3. La tercera razón por la que yo no invertí fue porque si él permanecía pequeño, entonces ¿para qué invertir? Yo hubiera estado emocionado en invertir si él fuera a ser realmente grande, y la posibilidad de convertir mis $500,000 en decenas de millones de dólares. Debido a la falta de habilidades de liderazgo para hacer el restaurante grande, era muy dudoso que él pudiera transformar la inversión inicial en decenas de millones de dólares.
Ese es el precio de la falta de habilidades de liderazgo para mover un negocio del cuadrante A hacia el cuadrante B. Como mi padre rico dijo, el dinero no va al negocio con el mejor producto o servicio. El dinero fluye hacia los negocios con los mejores líderes y los mejores equipos de administración. Razón 4. La cuarta razón para no invertir con él fue debido a que él era el más inteligente miembro del equipo. Él tiene un problema de ego. Como mi padre rico a menudo decía, si tú eres el líder del equipo y también eres la persona más inteligente del equipo, tu equipo está en problemas. Lo que mi padre rico quería decir es que muchos negocios del cuadrante A están manejados por la persona más inteligente o lista del equipo. Por ejemplo, tú vas a ver a un doctor o dentista, no a la recepcionista, por tus necesidades médicas o dentales. En un negocio del cuadrante B, las habilidades de liderazgo son importantes simplemente porque la persona D tiene que tratar a personas que son mucho más inteligentes, más experimentados y más capaces que lo que son ellos. Por ejemplo, yo vi a mi padre rico, un hombre sin una educación formal tratando con banqueros, abogados, contadores, consejeros financieros y de inversión, etc., para poder hacer su trabajo. La mayoría de ellos tenían grados de maestría en su especialidad y algunos grados de doctorado. En otras palabras, para hacer su trabajo, la tenía que conducir y dirigir a personas que eran mucho más educadas y educadas en muchos diferentes campos profesionales. Para poder conseguir el dinero para sus negocios, él tenía a menudo que tratar con personas que eran mucho más ricos que lo que él era. Los estudiantes de 10S trabajan para los estudiantes de 6S. En muchos casos, una persona del cuadrante A trata solo con el cliente, o colegas, como otros doctores y abogados, y también sus subordinados. Para poder hacer el cambio hacia el cuadrante B, necesitan un brinco cuántico en habilidades de liderazgo. Las habilidades técnicas no siempre son necesarias. Tú puedes permitir contratar a personas técnicamente inteligentes que el negocio necesita para crecer, personas como abogados, contadores, directores generales, presidentes, vicepresidentes, ingenieros y administrados o gerentes. Como dije al principio del libro, los estudiantes con calificaciones de 10 trabajan para los estudiantes con calificaciones de 6 y los estudiantes con calificación de 8 trabajan para el gobierno. Si tú eres un estudiante con calificación de 6, y tienes grandes habilidades de liderazgo, te puedes permitir contratar a estudiantes con calificación de 10 que tengan grandes habilidades técnicas. El liderazgo no es opcional. Un día este mismo amigo de un amigo me llamó para preguntarme por qué yo no invertía con él. Más o menos le dije las 4 razones que hemos comentado arriba. Lastimado y a la defensiva, él dijo, pero yo tengo el mejor entrenamiento del mundo. Cocinero de todo el mundo sueñan con asistir a la escuela de cocina a la que yo asistí. Tengo muchos años de experiencia, no solo en la cocina sino que también en la administración del restaurante. ¿Cómo puedes decir que tengo falta de habilidades de liderazgo? En un negocio en crecimiento, las habilidades de liderazgo son una necesidad. Después de un poco de paciencia explicándole, diciéndole a él que el dinero, la confianza y el liderazgo van de la mano, él empezó a entender el punto. Pero aún así creo que se perdió de una buena parte de la información. Finalmente, él dijo, pero ¿por qué necesito las habilidades de liderazgo cuando tengo una gran educación y tantos años de experiencia? Cuando le recomendé que se uniera a una compañía de mercadeo en red que enseñara educación de negocios, así como desarrollo del liderazgo, él se enojó y dijo, yo estoy en el negocio de los restaurantes. No necesito más educación de negocios y desarrollo del liderazgo. Me di cuenta que para él, una educación continuada de por vida, así como un desarrollo continuo del liderazgo eran opcionales. Para mi padre rico, para poder crecer un negocio las habilidades de liderazgo son una necesidad. Para él, las habilidades de liderazgo no son opcionales en el cuadrante B. El mejor entrenamiento del mundo. Como he dicho al principio del libro, uno de los más importantes valores que he encontrado en algunos de los negocios de mercadeo en red fue su educación de negocio que cambia vidas. También encontré algunos de los mejores entrenamientos de desarrollo del liderazgo de negocios en el mundo. Para mí el valor de esos programas no tiene precio para aquellos que en verdad quieren moverse de los cuadrantes E hacia el cuadrante B. Desde que he estado haciendo mi investigación y dejado de lado mis prejuicios sobre la industria, he conocido a muchos empresarios exitosos que han recibido su educación de negocios en un negocio de mercadeo en red. Recientemente conocí a un hombre joven que hizo cientos de millones de dólares con su negocio de computadoras. Él me dijo, yo fui solo un joven programador por años. Un día un amigo me llevó con él a una reunión y yo me inscribí en su negocio de mercadeo en red.
Por 6 años, todo lo que estuve haciendo fue ir a las reuniones, asistir a los eventos, leer los libros y escuchar las cintas. Hoy día tengo cientos de cintas y pilas de libros de aquellos días en mi closet. No solo fui exitoso finalmente en el negocio del mercadeo en red, sino que también con lo que aprendí, renuncié a mi empleo de programador una vez que mi negocio de mercadeo en red me dio suficiente ingreso residual, entonces inicié mi propio negocio de computadoras. Hace 3 años, puse mi negocio de computadoras al mercado de valores público e hice $48 millones netos después de impuestos de utilidad. No lo pudiera haber hecho sin el entrenamiento de la compañía de mercadeo en red. Ese fue el mejor entrenamiento de negocios y de desarrollo del liderazgo del mundo. Los líderes le hablan a tu espíritu. Al estar haciendo mi investigación, yo asistí a muchas reuniones y grandes eventos. En los eventos me tocó escuchar a algunos de los mejores oradores de negocios, hablando para inspirar a otros a encontrar su propia grandeza. Al estar escuchando a todos esos individuos contar sus historias de iniciar sin nada y finalmente haber conseguido una riqueza mucho más allá que sus más grandes sueños, me di cuenta que el negocio estaba haciendo lo mismo que mi padre rico me dijo a mí, y eso fue convertirme en líder. Mientras que parecía que ellos estaban hablando demasiado acerca del dinero, realmente estaban inspirando a las personas a salir de sus conchas, ir más allá de sus miedos, e ir a conseguir sus sueños. Sueños que hacen que la vida valga la pena ser vivida. Para tener estas habilidades requeridas en el orador. La razón por lo que la toma el liderazgo es porque muchas personas usan el mismo tipo de palabras como sueños, más tiempo con la familia, libertad, pero muy pocas personas se inspiran suficientemente cuando escuchan a un orador que usa demasiado estas palabras. Asesinando a tu espíritu. Al principio de este libro, el siguiente diagrama se usó en el capítulo del valor de la educación que cambia vidas. El capítulo hablaba acerca del poder de la educación necesaria para influenciar más que solo a tus pensamientos. La educación que cambia vidas te afecta mental, emocional, espiritual y físicamente. El siguiente es un diagrama de alguien que usa las emociones para motivar a una persona a hacer algo físicamente. Comunicando de emoción a emoción. Escucha orador mental, emocional, espiritual, físico. La escuela para mí usó demasiados trucos mentales para aterrorizarme emocionalmente a estudiar duro y obtener buenas notas. Al crecer, también encontré a muchas personas que pueden motivarte usando diferentes tipos de trucos para poder hacer que tú hagas algo que ellos quieren que hagas. Los siguientes son algunos ejemplos de una persona usando algún tipo de truco emocional en su comunicación. 1. Si no obtienes buenas notas, no conseguirás un buen trabajo. 2. Si no llegas a tiempo, te vamos a despedir. 3. Si me eliges a mí, me aseguraré que no pierdas tus beneficios de seguro social. 4. Juega a lo seguro. No tomes riesgos innecesarios. 5. Únete a mi negocio. Tú puedes hacer un montón de dinero. 6. Déjame mostrarte cómo te puedes hacer rico rápidamente. 7. Haz como te digo. 8. Como tú sabes, la compañía está pasando por momentos muy duros. Si no quieres ser despedido, lo mejor es que no pidas un aumento. 9. No puedes permitirte el renunciar. ¿Quién te puede pagar tanto como yo te pago? 10. Solo necesitas 8 años más para el retiro. No hagas olas. Los verdaderos líderes inspiran el espíritu. Cuando yo estuve en Vietnam, había mucha comunicación basada en las emociones. Pero lo que finalmente hacían algunos de nuestros más grandes líderes fue que ellos podían hablar a nuestros espíritus. Ellos podían hablar mucho más allá que nuestros miedos de morir y hablaban directamente a nuestras almas, esa parte de nosotros que es tan poderosa que nos hace invencibles. Las siguientes son palabras que han sido dichas por los grandes líderes, palabras que van más allá que nuestras dudas y miedos y que hablan a nuestros espíritus, como el diagrama de abajo muestra. Comunicando de espíritu a espíritu. Escucha orador mental, emocional, espiritual, físico. Quizás puedas recordar algunas de estas palabras que han tocado a nuestras almas y muchas han quedado grabadas en la historia. 1. Se ha llegado el tiempo que determinará si los americanos serán libres o esclavos. George Washington. 2. Denme la libertad o denme la muerte. Patrick Henry. 3. Recuerden el Álamo. Un grito de la batalla de Texas. 4. No estoy destruyendo a mis enemigos si los hago mis amigos. Abraham Lincoln. 5. Tú no puedes mantener a un hombre abajo sin estar abajo con él. Booker T. Washington. 6. No te preguntes lo que tu país puede hacer por ti. John F. Kennedy. 7. Yo tuve un sueño. Martin Luther King. 8. Ganar es un hábito.
Desafortunadamente, perder también lo es. Vince Lombardi 9, solo nuestra fe individual en la libertad puede mantenernos libres. Dwight Eisenhower 10, los cobardes no pueden ser morales. Gandhi 11, no seas humilde. No eres así de grande. Golda Meir 12, ser poderosos es como ser una dama. Si tienes que decirles a las personas que tú eres, entonces no eres. Margaret Thatcher 13. No dejes que lo que no puedas hacer interfiera con lo que sí puedes hacer. John Wooden 14, mi mejor amigo es aquel que saca lo mejor de mí. Henry Ford 15, no intentes ser un hombre exitoso, en lugar de eso trata ser un hombre de valor. Albert Einstein en resumen la belleza del programa de liderazgo del mercadeo en red es que saca un tipo diferente de líder. La milicia desarrolla un tipo de líder que inspira a los hombres y mujeres a defender su país. El mundo de los negocios desarrolla un líder que construye equipos de competencia. En el mundo del mercadeo en red, el tipo de líder que es desarrollado es el líder que influencia a otros siendo un gran profesor, enseñando a otros a llenar sus vidas con sueños de vida, que enseña a otros a ir tras sus sueños. En lugar de vencer al enemigo o de vencer a la competencia, la mayoría de los líderes del mercadeo en red simplemente inspiran y enseñan a otros para encontrar la generosidad financiera que este mundo ofrece sin dañar a los demás. En resumen, los tres tipos de liderazgos le hablan al espíritu humano, pero los diferentes tipos de liderazgos traen a diferentes tipos de líderes. Si te gusta liderar enseñando, influenciando e inspirando a otros para encontrar su propio mundo de abundancia financiera sin tener que vencer a la competencia, entonces el negocio de mercadeo en red es justo para ti. El siguiente capítulo es acerca de la diferencia en valor entre el dinero y la riqueza. Desafortunadamente, la mayoría de las personas han sido entrenadas para trabajar por el dinero cuando deberían de estar trabajando por la riqueza. Una de las razones por las muchas personas no son exitosas en el negocio del mercadeo en red es porque vienen al negocio buscando dinero, en lugar de buscar una oportunidad de construir riqueza. Como Padre Rico dijo, el rico no trabaja por dinero. El pobre y la clase media sí lo hacen. Capítulo 9 Valor número 7 No trabajar por el dinero En un programa de radio en el 2002, una persona que llamó me preguntó la siguiente pregunta Yo soy un ingeniero electricista que trabaja para una gran compañía de computadoras del Valle del Silicio en California. Como tú sabes, la industria de alta tecnología ha sido devastada, especialmente aquí en California. No me han despedido todavía pero me solicitaron trabajar menos horas por un menor salario. Tú sabes lo caro que son los bienes raíces en esta zona de la bahía. Mis pagos de la hipoteca es casi el total de mi actual cheque reducido. Tengo miedo de perder mi casa si me vuelven a reducir el pago. Además de esto, mi plan de retiro está por acabarse. ¿Qué debería hacer yo? ¿Has intentado vender tu casa? Fue mi primer pregunta. Ya lo intenté, dijo él. El problema es que el valor de la casa se ha ido para abajo tanto que debo más de lo que vale ahora la casa. Si la vendiera, tendría que pagarle dinero al comprador en lugar que él me pagara algo. Además sigo teniendo el problema de un lugar en donde vivir. Las rentas son tan altas como el pago de la hipoteca. ¿Qué hace tu esposa? Le pregunté, ella trabaja para un centro de cuidados infantiles. Ellos están teniendo problemas también debido a que muchas familias se han ido del área. Su trabajo es bastante seguro pero no le pagan mucho. ¿Por qué ella no busca un trabajo mejor pagado? Le pregunté si le gustaría encontrar, pero uno de los beneficios de trabajar en centro infantil es que nuestros dos hijos pueden estar ahí de manera gratuita. Si tuviera que pagar por el cuidado infantil de los dos hijos, el costo sería casi lo ella ganaría en otra compañía. ¿Han considerado iniciar un negocio en casa a tiempo parcial? Le pregunté te he comentado que no nos queda ningún dinero extra. ¿Cómo podría iniciar un negocio sin ningún dinero? ¿Tu esposa y tú han buscado iniciar un negocio de mercadeo en red en su casa? Para hacer esto no se necesita mucho dinero y además te ofrecen entrenamiento. Le pregunté sí, ya buscamos entre esas estafas. No te pagan nada. Y además esperan que trabajes para ellos por 2 o 3 años antes de que podamos hacer algún dinero. Nosotros necesitamos el dinero ahora, no dentro de 2 o 3 años. El anfitrión del programa de radio nos interrumpió para dejarnos saber que se había terminado el tiempo de su programa. La persona que llamó y yo nunca tuvimos oportunidad de terminar nuestro diálogo. La razón por la que estoy mencionando esta entrevista de radio es porque ilustra las diferencias de los valores esenciales. La persona que llamó obviamente necesitaba dinero y yo lo entendí.
Como algunos de ustedes saben, mi esposa y yo hemos estado totalmente en la quiebra, y también sin casa algunas semanas. Así que yo sé cómo se siente la necesidad del dinero. Pero la razón por la que Kim y yo estuvimos en condiciones de ser libres financieramente en menos de 10 años fue simplemente porque nosotros conocíamos la diferencia entre dinero y riqueza. Si quisieras saber un poco más sobre cómo Kim y yo fuimos de la nada hasta la libertad financiera en menos de 10 años, contamos la historia en el libro de Padre Rico, Retirados Jóvenes, Retirados Ricos. Adicionalmente, el libro de Padre Rico del cuadrante del flujo del dinero, inicia con la historia de cómo Kim y yo iniciamos 1985 sin casa, el peor año de nuestras vidas. He mencionado estos dos libros para aquellos de ustedes que pudieran cuestionar mi comprensión de la sensación de estar quebrado y sin dinero. Ambos libros comentan las razones de cómo llegamos a estar en ese gran lío financiero. Déjenme asegurarles que Kim y yo sabemos cómo se siente no tener nada y es por eso que prefiero ser rico y financieramente libre. Para nosotros, no tener suficiente dinero para vivir fue una manera horrible de vivir. Eso nos dolió más que solo lo financiero. Estar sin dinero puso a prueba nuestro matrimonio, nuestra autoconfianza y nuestra autoestima. 3 formas de vivir mucho después de que el programa de radio había terminado, la sensación que se me quedó después de colgar el teléfono con aquel joven padre, me dejó preocupado. Como comenté en el capítulo anterior, todos podemos hablar entre nosotros de espíritu a espíritu o de emoción a emoción. En este caso, nuestra comunicación estuvo en la frecuencia de la emoción del miedo. Pude sentir su miedo y fue doloroso para mí sentirlo. Yo sabía perfectamente cómo se sentía. El valor descrito en este capítulo es en realidad acerca de sensaciones. Kim y yo personalmente sabemos que cuando se trata de dinero, hay 3 tipos de sensaciones y 3 diferentes formas de vivir con esas sensaciones, y son las siguientes: la sensación de miedo cuando Kim y yo estuvimos sin casa y sin dinero, la sensación de miedo fue paralizante. Fue tan intenso que nos entumeció completamente nuestros cuerpos. Esa fue la sensación que recibí a través del teléfono con aquel joven padre. También fue la misma sensación que yo tuve como un joven niño, cuando estaba creciendo con mi familia. Mi mamá y mi papá eran pobres y sin dinero para casi todo lo necesario en la familia. La sensación de no tener suficiente dinero estuvo colgando sobre nuestra familia la gran mayoría de mi niñez. La sensación de frustración y enojo. La segunda manera de vivir es vivir con la sensación de enojo y frustración de tener que levantarse y tener que ir al empleo. Especialmente cuando deberías de estar haciendo algo más. Una persona que vive con esta sensación puede ser alguien que tenga un buen empleo y un salario alto, pero no se pueden dar el lujo de dejar de trabajar. Y de ahí es de donde la frustración viene. Ellos saben que si se detienen, el mundo en donde ellos viven se desmoronaría. Las personas como estas dices, no me puedo dar el lujo de renunciar. Si renuncio, el banco vendrá y se llevará todo. Estas personas muy a menudo dicen, no puedo esperar hasta las próximas vacaciones. O, solo 10 años más para retirarme. La sensación de dicha, paz y satisfacción. La tercera forma de vivir es vivir con la paz de la mente de saber que independientemente de si trabajas o no, tienes mucho dinero que te está llegando. Desde 1994, cuando Kim y yo vendimos nuestro negocio y nos retiramos, esta es la sensación con la que hemos vivido. Kim con 37 y yo con 47 años. Para mí esa sensación es un modo de vida que vale la pena trabajar para obtenerla. Aunque seguimos trabajando hoy día, la sensación de no tener que trabajar, de tener la opción de renunciar en cualquier momento, y aún así seguir teniendo más que el dinero suficiente llegándote mientras sigamos viviendo, es una excelente sensación. La diferencia entre dinero y riqueza. Lo que yo le quería decir a aquel joven padre durante la entrevista de radio era que su problema nunca se acabaría si continuaba trabajando por el dinero. Cuando le sugerí que iniciara un negocio de mercadeo en red, a tiempo parcial con su esposa, es porque podría haber sido el momento de iniciar a tener riqueza en sus vidas, en lugar de un cheque de paga más grande. Cuando él dijo, oh sí, ya buscamos entre esas estafas. No te pagan nada. Y además esperan que trabajes para ellos por 2 o 3 años antes de que podamos hacer algún dinero. Nosotros necesitamos el dinero ahora, no dentro de 2 o 3 años. Yo sabía que para conseguir que su calidad de vida cambiara, él necesitaba cambiar primero sus valores. En otras palabras, no tengo ninguna duda, que él y su esposa podrían finalmente haber encontrado más dinero y pudieran haber encontrado una nueva vida.
Sospecho que si ellos no cambiaron sus valores esenciales, permanecerán por el resto de sus vidas en el tipo de vida 2, viviendo con la frustración y el enojo toda su vida, solo porque ellos eligieron trabajar por el dinero en lugar de trabajar por la riqueza. ¿Qué es la riqueza? En algunos libros previos, así como en otros productos de Padre Rico, he mencionado que la riqueza no se mide en dinero, en lugar de eso la riqueza se mide en tiempo. Nuestra definición es la riqueza es la capacidad de sobrevivir gran cantidad de días hacia adelante. Como dije, está medido en tiempo. Por ejemplo, si todo lo que tengo a mi nombre son ahorros de $1.000 y mis gastos de vida diarios son $100 al día, entonces mi riqueza es de 10 días. Si mis gastos de vida son $50, entonces mi riqueza es de 20 días. Este es un ejemplo muy simplificado para explicar la definición de riqueza. Y de nuevo la riqueza está medida en tiempo en lugar que de dinero. La salud y la riqueza son similares porque ambas se miden en tiempo. Todos hemos escuchado historias de doctores diciéndole a alguien, tienes 6 meses de vida. El doctor está dando una evaluación al paciente de su salud medida en tiempo. Yo conozco personas que están tan atrasadas financieramente que miden su riqueza diciendo, estoy en números negativos, tengo 2 meses de atraso en riqueza. En otras palabras, él está realmente viviendo con tiempo y dinero prestados. Se dice que la familia americana promedio está de 2 o 3 cheques de paga de un desastre financiero. Si el período promedio de paga es de 15 días, o 14 días, eso significa que la familia americana promedio tiene 44 días de riqueza. Después de eso, su estándar de vida se va para abajo. Ese es el problema de trabajar por el dinero, en lugar de trabajar por la riqueza. Antes de movernos más adelante, quizás quieras hacerte la siguiente pregunta a ti mismo. Si yo y si estoy casado, tu esposa y tú paro de trabajar hoy, ¿cuánto pudiera sobrevivir financieramente? La respuesta que te des es tu riqueza actual. El mercadeo en red te enseña a trabajar por la riqueza. Durante mi periodo de investigación a las diferentes compañías de mercadeo en red, uno de los puntos de valor que los oradores tienen que explicar, y que es más difícil, ha sido la diferencia de trabajar por el dinero a trabajar por la riqueza. En una de las reuniones de oportunidades a la que fui, un invitado levantó su mano y preguntó, ¿cuánto dinero voy a ganar? Desafortunadamente, la persona que estaba liderando la reunión no realizó un trabajo adecuado, cuando explicó la diferencia entre construir un negocio y trabajar en un empleo, y más importante aún, la diferencia entre dinero y riqueza. Me temo que la mayoría de las personas quedaron confundidas o frustradas por la respuesta que recibieron. Una de las respuestas que el orador dijo fue, tu ingreso es ilimitado. El problema con esa respuesta es que la mayoría de las personas que fueron a la reunión no estaban buscando un ingreso ilimitado, sino que por la oportunidad de ganar $1.000 a $3.000 extras al mes. En mi opinión, ellos seguían pensando en términos de dinero en lugar de riqueza. En otras palabras, existen 2 clases de dinero. Uno es el dinero que nos llega por la labor y el otro es el dinero que nos llega de los activos. Si tú quieres tener riqueza, necesitas el dinero que viene de los activos. Si tú quieres trabajar duro toda tu vida, entonces solo necesitas trabajar por el dinero, que es lo que la mayoría de las personas hace. El siguiente punto de confusión llega cuando el orador dice, está bien, si todo lo que quieres son $3.000 más al mes, puedes imaginarte que te esté llegando por el resto de tu vida, independientemente si trabajas o no. Mientras que la mayoría de los invitados responde positivamente a esta idea, dudo que la mayoría lo piense posible, además que parece que la mayoría solo necesita esos $3.000 extras al mes para el próximo mes, en lugar de tener que trabajar algunos pocos años gratuitamente, construyendo un negocio, y luego después tener el dinero que llega para siempre. Creo que la mayoría de las personas seguían pensando como empleados o como autoempleados, personas que trabajan por el dinero, en lugar de como dueños de negocios e inversionistas, personas que trabajan por la riqueza de los activos. Una clase diferente de dinero. Una de las razones de que los ricos se vuelvan en más ricos es solo porque los ricos trabajan por una clase diferente de dinero. El siguiente es un diagrama de un estado financiero que quizás pueda explicar la diferencia. Ingresos. Gastos. Activos. Pasivos. Si este diagrama no es familiar para ti, el diagrama de estado financiero, o deseas una explicación adicional, te sugiero que también leas el libro Padre Rico, Padre Pobre, o platica con un amigo que haya leído el libro y pídele que te lo explique. Este diagrama es muy importante para comprender y es el centro de muchas de las lecciones de mi Padre Rico.
Como mi padre rico a menudo decía, mi banquero nunca me ha pedido mi boleta de calificaciones. Mi banquero siempre me pide mi estado financiero. Padre rico también decía, tu estado financiero es tu boleta de calificaciones después de que dejas la escuela. Tu estado financiero mide tu CI. Coeficiente intelectual, financiero. Es por eso que este diagrama es tan importante para todo aquel que quiera conseguir su libertad financiera o una gran riqueza. Un enfoque diferente. Una de las maneras para explicar mejor la diferencia entre un EOA y los de hoy es usando su estado financiero. La diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho del cuadrante del flujo del dinero, es la diferencia en enfoque. Lo siguiente explicará lo que esto significa. Dicho de manera sencilla, las personas de los cuadrantes E y A, ponen su enfoque aquí: ingresos, gastos, activos, pasivos. Y las personas de los cuadrantes D y ponen su enfoque aquí: ingresos, gastos, activos, pasivos. ¿Sigues trabajando por el dinero? La principal diferencia que muestra el estado de resultados es que las personas en los cuadrantes E ya están trabajando por el dinero. Las personas en los cuadrantes D y se enfocan en construir o adquirir activos en lugar de trabajar por el dinero. Por esto la riqueza de las personas B o I es mayor que la de las personas de los cuadrantes E o A. Si las personas B o I dejan de trabajar, los activos continúan trabajando, siguiendo produciendo dinero para las personas de los cuadrantes B o I. Los tres tipos de activos. Los tres principales tipos de activos que encontramos en la columna de activos son: ingresos, gastos, activos 1, negocio de 2, bienes raíces 3, activos en papel, pasivos. Un plan sencillo para la independencia financiera. El sencillo plan que mi esposa Kim y yo usamos para retirarnos jóvenes y ricos fue: primero, crear un negocio; segundo, invertir en bienes raíces;